Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana de Canadá. Arrancamos una nueva semana. Les traemos todo lo que necesitan saber. Soy Paula Pinzón y hoy es lunes 16 de marzo. Política, economía y geopolítica en el menú. Empezamos. Pierre Poilievre lanzó una propuesta concreta, un nuevo pacto automotriz entre Canadá y Estados Unidos libre de aranceles. Una apuesta para proteger miles de empleos en Ontario, justo cuando la industria siente la presión de Washington. Continuamos. El líder conservador federal Pierre Poilievre presentó un plan para revitalizar la industria automotriz canadiense frente a los aranceles del 25% impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Durante una conferencia en Windsor, en Ontario, Poilievre propuso negociar un nuevo pacto automotriz libre de aranceles entre Canadá y Estados Unidos, inspirado en el Acuerdo Histórico de Integración Industrial firmado en la década de 1960. El plan también contempla eliminar el impuesto federal sobre bienes y servicios, conocido como GST, en los vehículos fabricados en Canadá, y exigir que una parte mínima de la producción se realice en el país para acceder a ventas libres de aranceles en el mercado canadiense. Además, el líder conservador propone eliminar los mandatos federales para vehículos eléctricos y los subsidios directos a la compra de autos eléctricos, argumentando que estas políticas afectan a los fabricantes tradicionales. Poilievre criticó al primer ministro Mark Carney, acusándolo de no defender con suficiente firmeza los empleos del sector automotriz. Por su parte, el gobierno liberal respondió que ya trabaja en negociaciones con autoridades estadounidenses y con la industria para enfrentar la crisis del sector. El debate ocurre en un momento difícil para la industria automotriz canadiense, que enfrenta recortes de producción y pérdida de empleos en varias plantas del país. La inflación en Canadá bajó a 1,8%, una buena noticia en papel. Pero en el supermercado, en el arriendo y en los servicios básicos, muchos bolsillos todavía no lo sienten. Vamos con los detalles. Aunque la inflación anual en Canadá se ubicó en 1,8% en febrero, según datos de Estadísticas Canadá, muchos consumidores aún sienten presión en su presupuesto diario. Uno de los principales motivos es el precio de los alimentos. Aunque el aumento en los productos del supermercado se desaceleró a 4,1% anual, los precios han subido más de 30% desde 2021, lo que sigue afectando el gasto familiar. En particular, la carne de res fresca o congelada registró un incremento de casi 14% en comparación con el año pasado. Salir a comer también se ha vuelto más costoso. Los precios en restaurantes aumentaron 7,8% en febrero, muy por encima de la inflación general. En cuanto a la gasolina, los precios son 14% más bajos que hace un año, pero aumentaron 3,6% entre enero y febrero, en parte por las tensiones internacionales que afectan el mercado del petróleo. En el sector de telecomunicaciones, los precios de los servicios de telefonía celular bajaron 3,3% en el último mes, gracias a reducciones en algunos planes móviles. Mientras tanto, los costos de vivienda subieron 1,5% anual, aunque algunos gastos asociados al mantenimiento de las casas registraron pequeñas caídas. Para entender mejor cómo impacta la inflación en cada hogar, Estadísticas Canadá también ofrece una herramienta que permite calcular una tasa de inflación personalizada según los gastos de cada familia. El primer ministro Carney y el primer ministro británico Keir Starmer se reunieron para abordar el impacto de la guerra en Medio Oriente en sus economías y en la seguridad global. Dos aliados buscando coordinar respuestas ante un conflicto que no da señales de parar. Vamos con el informe. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se reunió en el Reino Unido con su homólogo británico, Keir Starmer, para analizar el impacto de la guerra en Medio Oriente, así como sus consecuencias humanitarias y económicas. Durante el encuentro, ambos líderes expresaron preocupación por el costo humano del conflicto y por el riesgo de una escalada regional que podría afectar la estabilidad internacional.
En un comunicado oficial, Canadá y el Reino Unido también condenaron los ataques con misiles y drones lanzados por Irán, incluidos aquellos dirigidos contra infraestructura civil y energética. Otro de los temas centrales fue el impacto económico global, especialmente el aumento de los precios de la energía y las interrupciones en el transporte marítimo. El gobierno británico indicó además que Starmer conversó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la importancia de mantener abierto el Estrecho de Hormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo. El conflicto, que ya entra en su segunda semana, mantiene a buques petroleros detenidos en la zona y genera preocupación por sus efectos en los mercados energéticos internacionales. Durante su gira por Europa, Carney también visitó Noruega, donde participó en reuniones con líderes de países nórdicos y en ejercicios militares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte enfocados en la seguridad del Ártico. ¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno? ¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio France Internacional? El premio Reportaje RFI en Español llega a su 12ª edición. Una oportunidad única para vivir una experiencia profesional en la Ciudad Luz. El premio Reportaje es un concurso para ganar una pasantía con todo pago en nuestra redacción parisina. Pueden participar estudiantes de periodismo de entre 18 y 30 años que sean hispanohablantes. Tienes hasta el 3 de mayo para enviarnos tu reportaje radial y todos los requisitos están en nuestro sitio rfimundo.com. Bon chance y nos vemos en París. Trump arremetió contra sus aliados por lo que calificó como poco entusiasmo para ayudar a reabrir el Estrecho de Hormuz. Un reproche que revela las tensiones dentro del propio bloque occidental ante el conflicto con Irán. Vamos al informe. Donald Trump criticó el lunes a algunos países por la tibia respuesta a su llamamiento para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el Estrecho de Hormuz, bloqueado de facto por Irán, tras los ataques israelo-estadounidenses en su territorio, lo que ha disparado los precios del crudo. Tenemos algunos países donde tenemos 45.000 soldados, excelentes soldados, protegiéndolos del peligro y hemos hecho un gran trabajo. Y cuando queremos saber, ¿tienen dragaminas? Bueno, preferimos no involucrarnos, señor. Y yo dije, ¿quiere decir que durante 40 años los hemos estado protegiendo y no quieren involucrarse en algo que es muy insignificante? Trump dijo que varios países que no nombró se habían comprometido a ayudar a asegurar la vía marítima. Francia y Reino Unido podrían unirse pronto al operativo, declaró el mandatario. El republicano dijo que había hablado de ello con el presidente francés Emmanuel Macron y renovó sus críticas al primer ministro británico Keir Starmer, que había ofrecido enviar 2 buques a la región 2 semanas después de haberse iniciado las hostilidades. Trump afirmó que los necesitaban antes, no después. Estamos trabajando con otros para elaborar un plan creíble para el Estrecho de Hormuz que garantice la reapertura del transporte marítimo y el paso a través del estrecho. Los aliados de la OTAN rechazaron la propuesta de Trump, quien aseguró al Financial Times que la Alianza Atlántica enfrenta un futuro muy malo si no ayuda a abrir el Estrecho de Hormuz. Der NATO. Zu jedem Zeitpunkt war also klar, En cada etapa quedó claro que esta guerra no es asunto de la OTAN. El secretario general Mark Rutte ya lo ha recalcado. Estoy totalmente de acuerdo. Estados Unidos e Israel no nos consultaron antes de esta guerra. Nunca hubo una decisión conjunta respecto a Irán. Por lo tanto, no cabe preguntarse cómo contribuirá Alemania militarmente. No lo haremos. Entscheidung über das Ob nie gegeben. Deshalb stellt sich auch nicht die Frage, wie sich Deutschland hier militärisch einbringt. Wir werden es nicht tun. Zweitens, das heißt, Trump afirmó que el potencial militar de Irán ha sido aniquilado por Estados Unidos, al tiempo que reprochó que los países aliados y no aliados como China se han beneficiado durante décadas del liderazgo de Washington a la hora de patrullar la zona. No necesitamos a nadie, somos la nación más poderosa del mundo, tenemos con diferencia el ejército más poderoso del mundo, no los necesitamos, pero es interesante, en algunos casos casi lo hago no porque los necesitemos, sino porque quiero ver cómo reaccionan, porque llevo años diciendo que si alguna vez los necesitáramos no estarían allí, no todos, pero no estarían.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países de la Unión Europea se reunieron en Bruselas para discutir el hecho de contribuir a reabrir Hormuz. Pero al terminar el encuentro, la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas, aseguró que no había consenso. Australia y Japón también descartaron participar en una misión naval. Cuando le preguntaron sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, Trump afirmó que no sabe si está vivo, después de haber resultado herido en bombardeos. La Agencia Internacional de Energía se declaró dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo si la situación en Medio Oriente lo exige. Una señal de que los mercados siguen en alerta máxima. Continuamos. La Agencia Internacional de la Energía está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo, si es necesario, tras la decisión anunciada la semana pasada de liberar 400 millones de barriles de crudo de estos inventarios. A pesar de esta enorme liberación, todavía contamos con muchas reservas. Esta liberación de reservas, una vez completada, reducirá las reservas de emergencia en los países de la Agencia Internacional de la Energía solo en un 20% aproximadamente. En cuanto a las reservas gubernamentales e industriales mantenidas bajo obligación gubernamental, si se suman, aún quedarán más de 1.400 millones de barriles, lo que significa que podemos hacer más en el futuro si fuera necesario. El organismo informó que se está viviendo la mayor interrupción del suministro de crudo en la historia del mercado petrolero mundial, que ya supera la pérdida del suministro durante la crisis petrolera de 1973, por lo que pidió que se restablezca el paso por el estrecho de Hormuz. Según la agencia, los 400 millones de barriles de petróleo que puso a disposición del mercado generaron un efecto tranquilizador. Sin embargo, destacó que no es una solución permanente. Los precios del crudo cotizaban a la baja el lunes, tras las informaciones de que un buque extranjero cruzó el estrecho de Hormuz y el anuncio de la Agencia Internacional de la Energía. El barril de West Texas Intermediate, la referencia estadounidense para entrega en abril, se cotizaba en $94,02 y el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo retrocedía hasta los $100,90. Y cerramos con una declaración histórica que generó reacciones en toda América Latina. El rey Felipe VI de España reconoció públicamente que hubo mucho abuso durante la conquista de América, palabras que llegan siglos después pero que resuenan con fuerza en nuestra comunidad hispana. Continuamos con el informe. El rey de España, Felipe VI, reconoció el lunes que hubo mucho abuso durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo gobierno ha exigido disculpas a la corona española. El jefe de Estado pronunció sus palabras en una conversación con otras autoridades, entre ellas el embajador de México en España, durante una visita a la exposición titulada La mujer en el México indígena, en el madrileño Museo Arqueológico Nacional. También ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los propios reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. El monarca habló de la necesidad de conocer la historia pese a que haya situaciones incómodas de las cuales la corona española no pueda sentirse orgullosa. Hay cosas que luego cuando las estudiamos, las conocemos y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones. México y España protagonizaron choques diplomáticos desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Madrid exigiendo a la corona una disculpa por los abusos durante la conquista y la posterior colonización.
En ese momento, Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores español defendió entonces la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas. De la tragedia. El reclamo de López Obrador fue mantenido por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que no invitó al monarca a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia. Aunque es la primera vez que el rey aborda la cuestión, ya el gobierno español de izquierda había hecho gestos hacia México. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reconoció en octubre de 2025 los claroscuros de la historia compartida entre ambos países y subrayó que reconocerlos es clave para construir relaciones más sólidas. Se está equivocado. Gracias por comenzar su lunes con Canadá en español. Saludos muy especiales hoy para Marcela Ríos en Toronto. Gracias por su fidelidad semana a semana. No olviden suscribirse en YouTube y activar la campanita para no perderse ninguna edición. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho, bendiciones y hasta mañana. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Penumbra busco razón, sombras que susurran de luz, caminos ocultos en la niebla, la verdad se esconde en cada huella. Con la bruma del amanecer, la conciencia va a renacer, oscuridades que se iluminan, caminos que se entrelazan y se definen. A través de los espejos rotos, buscando sentido entre los sollozos, la verdad se revela lentamente en cada susurro y cada corriente. Fugaces visiones en destellos, verdades ocultas entre los cielos. Cada estrella lleva un mensaje, ecos antiguos de algún pasaje, laberintos claros de confusión, atravesando dudas sin compasión. Cada paso nos acerca un poco, tomar la verdad con puño loco. En lo oscuro del alma perdida, reflejos de la verdadera vida, retazos que iluminan historias, verdades que se tornan victorias.
cada susurro y cada corriente, en cada susurro